Buenas tardes. Les decía que en la clase pasada hemos definido lo que entendemos por vectores paralelos, ¿sí? La notación, recuerden, decimos, A es paralelo al vector B, dice la definición, si y solamente si existe un escalar lambda real tal que el vector A es igual al vector B. Eso es lo que dice la definición de vectores paralelos. ¿Bien? Entonces, veamos un ejemplo. Vemos un ejemplo y, dado un vector A, por ejemplo, de componentes 1 menos 3 y un vector B de componente 2, 1, si yo quiero saber si el vector A es paralelo al vector B, yo me pregunto si el vector A es paralelo al vector B, lo que en realidad me estoy preguntando, ¿sí?, de acuerdo a la definición, es si existe el número real no nulo que permite que A sea un múltiplo de lambda B. Entonces, esta es una pregunta. Si este escalar existe, los vectores son paralelos, de acuerdo a la definición. Y si los vectores son paralelos, efectivamente ese escalar existe. Entonces, bueno, después, acá yo tengo en el ejemplo los dos vectores, ¿sí? No sé si son paralelos, y lo que voy a hacer va a ser aplicar este sentido de la definición para averiguar si son paralelos. Entonces, para eso tengo que ver si este escalar existe. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, planteamos la condición. Lo que no entiendan me dicen y lo volvemos a repetir. Planteamos la condición A igual a lambda B. ¿Bien? Pero vuelvo a repetir. Yo no sé, no conozco este lambda. Si este lambda existe, los vectores son paralelos. Si no existe, los vectores no son paralelos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos definido, el vector A tiene componente 1 menos 3 y el vector B tiene componente 2, 1. Si aplicamos producto de escalar por vector, y recuerden, yo siempre les digo, eso expliquen, ustedes vayan escribiendo, ¿sí? Aplico producto de escalar por vector. Bien. Y lo que obtenemos es que el vector de componentes 1 menos 3 es igual al vector 2 lambda, lambda. ¿Bien? Muy bien. Una vez que hemos resuelto la operación indicada, llegamos a una igualdad de vectores. Bien, entonces, por igualdad de vectores, yo lo voy a borrar, total ya, desmaquinando. Por igualdad de vectores, ¿sí? Decir que estos dos vectores son iguales significa, de acuerdo a la definición de igualdad, que 2 lambda es igual a 1, que lambda es igual a menos 3, ¿sí? Por igualdad de vectores hemos puesto acá, y aclaro de nuevo que eso es por la definición. Sí. Era menos 3, no menos 1. Acá. Muy bien.
Entonces, si lambda es menos 3, ¿sí? Como este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el sistema va a tener o tiene solución si se verifica, ¿sí? Como yo obtengo que lambda es igual a menos 3, veo si verifica la otra ecuación y cuando reemplazo 2 por lambda es 2 por menos 3 y esto es menos 6. Entonces, se verifica la primera ecuación, esta ecuación no se verifica. Esto es distinto de menos 1, ¿sí? Entonces, con eso lo que aseguramos es que el sistema de dos ecuaciones con una sola incógnita no tiene solución. Bien, decir que no tiene solución, voy a borrar esto. ¿No tiene solución? Entonces estamos diciendo que el sistema planteado no tiene solución. Y si el sistema no tiene solución, decimos que no existe lambda real distinto de 0, tal que A es igual a lambda B. También podemos decir que para todo lambda, A es distinto de lambda B. Pero bueno, yo me conformo acá en primer año con que digan esto, ¿sí? Entonces, si no existe lambda para que A sea igual a lambda B, lambda real distinto de 0, eso me asegura que el vector A no es paralelo al vector B. ¿Bien? Bueno, ese es el concepto de vectores paralelos, ¿sí? Bueno, supongamos que entienden el ejemplo. Profe, Sí. ¿un símbolo para decir que no es paralelo? Si no existe lambda, no son paralelos. No, o sea, me refiero como por ejemplo tachar, o sea, hacer paralelo y tacharlo, o sea, con símbolo Si lo ponen, para no creo que no escribir va a no es haber paralelo. problema. Si lo ponen, no va a haber problema, ¿sí? Se va a entender. Bueno, acá lo que quiero que quede claro es que ¿qué significa que dos vectores son paralelos? Decir que dos vectores son paralelos significa decir que tienen la misma dirección. Entonces, si yo tengo un vector A, ¿sí? Y ese vector A es paralelo a B, estamos diciendo que el vector A y B tienen la misma dirección. ¿Bien? Bueno, pero también podemos decir así. Profe, Vamos a llamarlo de otra manera. Profe, ¿Sí? si uno apunta para un lado y otro para el otro, ¿no son paralelos? Y este es el vector Q. Acá decimos que tienen la misma dirección. Y decir que tienen la misma dirección es decir que son paralelos. Y también tienen el mismo sentido. Mientras que acá también son paralelos. Pero distinto sentido. Pero distinto sentido. ¿Bien? Ya vamos a aclarar un poquitito más eso, ¿sí? Pero decir que dos vectores son paralelos es decir que tienen la misma dirección. Vamos a poner P paralelo a Q, misma dirección.
O sea que no importa si van del mismo lado o de dos lados diferentes, mientras tengan la misma dirección. Eso entonces, aquí quiero que remarquemos que decir que dos vectores son paralelos es decir que tienen la misma dirección. ¿Bien? De lo que vos me estás hablando es del sentido de los vectores. ¿Bien? Del sentido de los vectores. Y el sentido va a estar relacionado con el escalar lambda, que ya lo vamos a ver enseguida, así no nos mareamos tanto. ¿Bien? Bueno. ¿Está claro entonces cuando los vectores son paralelos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá en la definición hay un ejemplo resuelto donde justamente pasa lo mismo que hemos hecho en el pizarrón, ¿sí? No existe el escalar lambda y por lo tanto los vectores que estaban planteados aquí no son paralelos. ¿Bien? Bueno, veamos un ejemplo más. Veamos, a ver, hagamos otro ejemplo, ya que han entendido lo de la dirección. Lo de la dirección ha quedado claro entonces, ¿sí? Decir que están en la misma dirección es decir que son paralelos. Acá vemos un ejemplo de A paralelo a B, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de Q paralelo a P. ¿Bien? Bueno. Entonces, veamos otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a practicar. Supongamos que tenga el vector A de componentes 4 menos 8 y el vector B de componentes, a ver, 2, 4. A ver. Menos 2, 4 habíamos hecho al final de la clase pasada. ¿Sí? Por eso que por ahí no me acuerdo. ¿Ese que hemos hecho, dicen ustedes? Bueno, en este caso, ¿sí? Yo quiero evaluar si el vector A es paralelo al vector B. ¿Bien? Para evaluar eso, tengo que usar la definición. Vamos a utilizar definición. ¿Qué decía la definición? Que los vectores son paralelos si existe el lambda real distinto de 0, tal que A es igual a lambda B. ¿Bien? Bueno, entonces, planteamos la situación para ver si el lambda existe. Vamos a poner así. A es el vector de componentes 4 menos 8, lambda, y B es el vector de componente menos 2, 4. Realizamos el producto del escalar por el vector. Acá no voy a escribir tanto. Ustedes recuerden que tienen que justificar, ¿sí? Definición del producto de escalar por vector. Y por igualdad de vectores, estos dos vectores son iguales. Sí, son iguales componente a componente. Bien, este lo vamos a resolver un poquito distinto. De la primera ecuación tengo que lambda es 4 sobre menos 2
y de la segunda ecuación lambda igual a menos 8 sobre 4. ¿Bien? Entonces, el primer resultado que obtengo es lambda igual a menos 2, y el segundo resultado, lambda igual a menos 2. Entonces, fíjense que acá, a diferencia del ejercicio de recién, el sistema de dos ecuaciones con una sola incógnita tiene solución y es igual a menos 2. Entonces, el sistema tiene solución, ¿sí? Porque las dos ecuaciones me han dado el mismo resultado, y eso quiere decir que existe lambda igual a menos 2, perteneciente a los reales, es efectivamente diferente de 0, y se cumple que A es igual a lambda por B. Entonces, de acuerdo a la definición, ¿sí? Eso me asegura que el vector A es paralelo al vector B. Y acá remarco, para que vayan observando, que lambda es igual a menos 2. Entonces, hasta ahora estamos diciendo que son paralelos. Ahora vamos a graficar que son paralelos, y eso quería decir, para que se vayan acordando, decir que son paralelos es decir que tienen la misma dirección. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a graficar. A ver la felpita. Vamos cambiando la felpita. Cuatro menos 8. Profe, una pregunta. Sí. Respecto al libro que usted nos hizo que sacáramos fotocopia, ¿eso es todo teoría, lo que usted nos está dando? ¿Qué libro? El que usted nos está mostrando. Bueno, ahora nos lo está haciendo mostrar. Ah, lo que yo comparto en realidad no es un libro, es apuntes de la cátedra. Claro. ¿Mm? ¿Hay un libro de teoría de álgebra o no? Sí, hay muchos libros que están en la bibliografía. Si ustedes entran a la FACET virtual, chicos, ahí tienen toda la información. La bibliografía. ¿Mm? Ah, bien. Tienen Gracias. que, ya sé que por ahí no tienen mucho tiempo, pero tienen que pasear un poquitito más por la FACET virtual. Justo estábamos conversando con las compañeras hoy, que no entran a la página. ¿Mm? Bueno, entonces, por ejemplo, el vector A tiene componentes 4 menos 8. Capaz que acá no se note bien, porque al hacerlos tan grandes, los dibujos no me salen muy bonitos. Este es el vector A. Y el vector B tiene componentes menos 2, 1, 2, 3, 4. Bien, si yo lo dibujo el vector B, observen que los vectores son paralelos, como ya hemos dicho, eso es decir que tienen la misma dirección, pero en este caso en particular, ¿sí? Son de sentidos opuestos. Y eso justamente está relacionado con que el escalar que hemos encontrado es menor que 0. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Ahora queda claro cuándo dos vectores son paralelos y cuándo no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Compartamos un poco la pantalla para ver qué más remarcar aquí. Bueno, lo primero que encontramos en el
en el apunte, porque es un apunte de clase hecho por nosotros, que puede tener algún Profe. error, porque evidentemente somos humanos y nos podemos confundir, ¿no es cierto? Así que si hay algún error, ustedes nos avisan y lo vamos corrigiendo, ¿sí? Y acá aclara, ¿sí? Aclara. Justamente, ¿ven lo que ustedes me decían? Profe, Acá yo he escuchado, sí, la escucho, señorita. creo que hay uno de los chicos que está queriendo preguntar algo. Bueno, a ver, vamos a ver qué quiere preguntar. ¿Se escucha, profe? Sí, escucho. Le quería preguntar en el caso de la diferencia de vectores que se da como paralelo. ¿Eso sería, digamos, paralelo los dos? La diferencia de vectores no se da como paralelo. O sea, lo que es paralelo es el menos b, que es paralelo al b. Sí. Ah, ya sé lo que vos decís. Entiendo tu pregunta. Entiendo tu pregunta perfectamente. ¿No se referirá a las líneas paralelas que se forman Exacto, ya me di formando el cuenta. Primero no paralelogramo? me di cuenta, después me di cuenta. Cuando vos dibujas dos vectores, vos decías, este es el vector A y este es el vector B. Uy, por ejemplo, vos decías que esto era la suma. ¿Está bien? Nosotros trabajamos con la teoría de vectores libres, ¿sí? Entonces hay un origen de coordenada y de ahí yo dibujo el vector A y dibujo el vector B. Pero, ¿sí? La definición que nosotros damos, este vector que está acá, es paralelo a B. ¿Sí? Es paralelo. Y tiene la misma dirección de B. Geométricamente parece otro vector, pero no es otro vector. Es B. ¿Está claro? No es otro vector, es B, porque nosotros estudiamos la teoría de vectores libres. Entonces, este es un vector que tiene origen en A y extremo en AB. En A más B. Este vector, en nuestra teoría, no es diferente a este. Son los mismos vectores, ¿sí? Porque como nosotros hemos estudiado que los vectores se definen como énuplas ordenadas, el vector este tiene las mismas coordenadas que este. Y pasa lo mismo cuando vos me decías de la resta. La resta es el vector AB, que se obtiene como B menos A. ¿Bien? Pero el vector no viene volando, este es como un representante. El vector se dibuja acá. ¿Sí? No son solamente paralelos. Este es el vector AB. Tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Eso es gráficamente. ¿Está bien? El vector AB. Profe, pero las coordenadas sí serían distintas, ¿verdad? No, son las mismas. Porque cuando vos haces el cálculo con origen en A y extremo en B, cuando haces este cálculo, te da las mismas coordenadas de este punto. Tiene las mismas coordenadas que ese punto. Profe, ¿Está pero claro? ¿por qué daría las mismas coordenadas si está ubicado en otro lugar, digamos? Porque nosotros estudiamos la teoría de vectores libres. Y nosotros, hagamos un ejemplo, así te quedas tranquilo, cortito. Supongamos que yo tenga el vector 1, 2, vamos a pensar en este vector, lo vamos a hacer fácil, ¿sí? Este es el vector A de componentes 0, 2, 0. Y tomemos el vector B
que tenga componente, a ver, vamos a poner 3, 1. Este será el vector B. ¿Bien? ¿Cuál es el vector AB? Este. Si vos lo dibujás localizado, ese es el vector AB. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí, profe. Localizado. ¿Sí? Pero cuando yo hago el cálculo del vector AB, esto no es otra cosa que B menos A. ¿Mm? Cuando calculás B menos A, esto es 1, 1, 1. Vamos a dibujar AB. ¿Qué componentes tiene AB? 1, 1. 1, 1. Vamos a dibujarlo en verde. Este es el vector AB. ¿Ves que son iguales? Son paralelos, tienen la misma longitud y apuntan hacia el mismo lado. Vuelvo a repetir por qué. ¿Sí? O sea, fíjate que a pesar de que, porque nosotros no estudiamos nosotros estudiamos los vectores libres. Entonces, este vector que yo lo puedo graficar acá, es igual a este vector. Y este es el representante, el que tiene origen en el origen de coordenada y extremo en el punto B. Y hay infinitos, si yo dibujo este, también es igual. Y tendrá origen en otro punto A, o en otro punto B y en otro punto Q. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende Sí, profe, ahora? ya me quedó clarísimo. Entonces, Gracias. los vectores, por eso se llaman vectores libres o localizados. Este es localizado porque a mí me interesaba gráficamente cuál era su origen y cuál era su extremo. Pero en realidad ese vector tiene un vector representante que es el vector con origen en el origen de coordenadas y extremo en B. ¿Por qué? Porque la definición de igualdad de vectores me dicen que el vector AB es el vector que tiene origen en 0 y extremo en el punto 1, 1. ¿Bien? Bueno, eso cuesta al principio porque parece que no. Pero si miran el plano del pizarrón, supongo, este vector es igual a este vector, igual a este vector, igual a este vector, y si acá está el origen de coordenadas, igual a este vector. Todos son iguales, si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Acá está graficado su representante, y acá lo miro viendo el extremo y el origen. ¿Está claro? Bueno, entonces hemos repasado un temita viejo. Sí. Justo este pedacito no he grabado porque... Por 2. ¿Ah? Perdón. Justo ese pedacito lo había dejado de grabar. ¿No? Ya tenía puesta la imagen. Bueno, ¿está claro hasta ahí? ¿Entienden bien entonces lo que significa la teoría de vectores nuestra? ¿Sí? Lleva todos los vectores al origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces esos son los representantes. Los vectores no viven en el espacio volando. ¿Bien? Bueno. Entonces, si yo tengo 3 vectores, estábamos hablando de los vectores paralelos. Si tengo 3 vectores, por ejemplo el A, el B y el C, y los 3 son paralelos, por ejemplo, acá tengo dibujado el A, acá tengo dibujado el vector B en negro, y el vector C en rojo. ¿Bien? Entonces, si pienso en el vector A y el vector B, son paralelos, ¿sí? Porque tienen la misma dirección. Pero el sentido de los vectores es opuesto.
¿sí? Entonces, vamos a decir que tienen la misma dirección, ¿sí? O sea, son paralelos, pero sentidos opuestos. Entonces, en ese caso va a existir el lambda distinto de 0 que verifique que A es lambda B. Pero el lambda S va a ser negativo. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Vuelvo a repetir. Porque el sentido de los vectores es opuesto. Bien, ahora si miramos al vector C, que está aquí en rojo, y el vector B, que está en negro, tienen la misma dirección. Eso quiere decir que son paralelos. Y el sentido de esos dos vectores es el mismo. ¿Bien? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? Que existe el lambda distinto de 0 que me asegura que C es igual a gamma B. He puesto otra letra griega porque son vectores diferentes. Pero como en este caso, ¿sí? Tienen el mismo sentido, el escalar gamma es mayor estricto que 0. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Entonces, la función que cumple el escalar es muy importante, ¿sí? Cuando existe y es distinto de 0, es suficiente para decir que los vectores son paralelos, y eso quiere decir que tienen la misma dirección. Ahora, si es mayor estricto que 0, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Mientras, si el escalar es menor que 0, tiene la misma dirección, pero sentido contrario u opuesto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estoy grabando ahora? Sí, profe. Bien. Profe. Pero yo no veo, no Sí, me sale a profe. mí si estoy grabando, entonces. Bueno. Bien, entonces ahora vamos a dar propiedades de la definición de paralelo que solamente vamos a pedirle la demostración a los alumnos de la licenciatura en matemática. La demostración de paralelo se dice que es una relación de equivalencia. ¿Qué quiere decir que es una relación de equivalencia? Quiere decir que es reflexiva. Eso significa que el vector A es paralelo a sí mismo. La segunda propiedad me dice que es simétrico. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Que es, si A es paralelo, entonces B es paralelo al A. Entonces, eso me dice que no importa dónde ponga el escalar, ¿sí? Yo puedo escribir tranquilamente. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Puedo escribir A igual a lambda B, o puedo escribir B igual a gamma A, ¿sí? Sabiendo que A es paralelo a B, ¿sí? Porque por la segunda propiedad, ¿sí? La simetría me dice que eso implica que B es paralelo a A. Ahora bien, ¿estos dos escalares serán iguales? No. No, No tiene efectivamente por qué no. ser igual. ¿Qué relación hay entre estos dos escalares? Recuerden que son escalares múltiplos. diferentes del nulo. ¿Cómo son? Múltiplo. Son más que múltiplos. ¿Qué puedo decir de gamma? Gamma es el inverso de lambda. ¿Bien? Porque si yo de acá despejo B, ¿sí? Multiplicando a ambos miembros por lambda
a la menos 1, obtengo que efectivamente, como el escalar ese es único, ¿sí? Que gamma es el inverso de lambda. ¿Bien? A ver, volvemos a repetir. ¿Sí? Entonces, el hecho de saber que A es paralelo a B, la definición me dice que existe el lambda real distinto de 0, tal que A es lambda B. Y si B es paralelo a A, existe un gamma distinto de 0, real, que B es igual a gamma. Pero estas dos igualdades me van a asegurar que esos escalares son inversos. Entonces, no hay siempre obligación de poner A lambda B. ¿Sí? Entonces, si yo en un ejercicio yo planteo A igual a lambda B y mi compañero plantea B igual a lambda A, no me va a salir el mismo lambda. ¿Cómo van a salir esos escalares? ¿Sí? Inversos. ¿Está claro? Los escalares son inversos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y eso simplemente por el hecho de que la relación de paralelismo es una relación de equivalencia, ¿sí? Y cumple la propiedad que ya acabamos de mencionar, que es simétrica. ¿Bien? Entonces da lo mismo decir que A es paralelo a B, eso implica que B es paralelo a A. Entonces ya uno ahí se independiza de estar pensando dónde va a poner el escalar lambda. Y la tercera propiedad que aceptamos sin demostración es que es transitiva. Las tres las aceptamos sin demostración. ¿Qué me dice esta propiedad? Que dado tres vectores, A paralelo a B y B paralelo a C, ¿sí? Si A es paralelo a B y B es paralelo a C, se cumple que el vector A es paralelo al vector C. Entonces, el hecho de que se cumpla la propiedad reflexiva, la propiedad simétrica y la propiedad transitiva me dice que la relación de paralelismo es una relación de equivalencia. Bueno, a ustedes eso no les va a preocupar mucho, o sea, lo que les importa es entender estas tres propiedades, ¿sí? Pero bueno, por ahí en algún libro lo van a encontrar escrito y por eso a veces me gusta mencionarlo. Bien, veamos ahora, para un ratitito porque tengo que tomar agua. Bueno, veamos ahora otro enunciado que no vamos a demostrar. Creo que ni las chicas de matemática lo demuestran, los alumnos de matemática. Que es un teorema que se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Dice que para todo vector A y B de Rn, el valor absoluto de A escalar B es menor o igual que la norma del vector A por la norma del vector B. Y se da la igualdad si y solamente si, eso quiere decir que es una condición necesaria y suficiente, el vector A es paralelo a B, o, sí está bien, o A es el vector nulo, o B es el vector nulo. Entonces, si se da la igualdad, se cumple uno de estos tres casos, y si se cumple uno de estos tres casos, se da esta igualdad. Vuelvo a repetir, el teorema lo aceptamos sin demostración, y en general lo utilizamos para hacer algunas demostraciones de la teoría. ¿Bien? Y ahora vamos a definir un concepto sí importante, que es lo que entendemos por vectores perpendiculares. Dados dos vectores, A y B pertenecientes a Rn, ¿sí? La definición dice que A es perpendicular a B si y solamente si A escalar B es igual al número real 0. Y esta es justamente la notación que usamos para hablar de vectores perpendiculares.
Bueno, detengo la grabación, detengo la imagen y vamos a hacer un ejemplo. ¿Bien? Bueno, veamos un ejemplo. Dado el vector A de componentes, es un ejemplo, ¿no? 2, 1, menos 3. Y el vector B de componentes, 1, menos 1, 2. Me pregunto si el vector A es perpendicular al vector B. Para responder esta pregunta tengo que utilizar la definición, ¿sí? De vectores perpendiculares. Y la definición me dice que dos vectores son perpendiculares si y solamente si el producto escalar entre ellos es el número real 0. Entonces vamos a evaluar. Recuerden siempre que el producto escalar lleva el puntito. Esto es A escalar B. Si hacemos los cálculos, esto es 2 por 1, 2, menos 1, menos 6. El resultado, ¿sí?, es 2 menos 1, 1, menos 6, menos 5. Efectivamente, este número real es distinto del escalar 0. Y por lo tanto, eso es lo que me asegura que el vector A no es perpendicular, vamos a ponerlo abajo, a B. ¿Está claro? Los vectores no son perpendiculares porque el producto escalar de ellos es diferente de 0. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Y por ejemplo, si yo tengo el vector P de componentes 1, 2 y el vector Q de componentes menos 2, 1, y quiero saber si esos dos vectores son perpendiculares, evalúo el producto escalar. ¿Sí? Al resolver la operación, esto es menos 2 más 2. Y eso efectivamente es igual a 0. Entonces, por la definición de vectores perpendiculares, el vector P es perpendicular al vector Q. ¿Bien? Y gráficamente, observemos que efectivamente marcamos siempre las unidades, acuérdense. Trato de que me salgan más o menos. El vector P tiene componentes 1, 2. Este es el vector P. Y el vector Q tiene componente menos 2, 1.
¿Bien? Si ustedes dibujan en sus carpetas bien prolijito, van a ver que efectivamente esos vectores son perpendiculares, tanto analíticamente como gráficamente. ¿Bien? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Alguna Profe, pregunta? ¿Cómo era el anterior, profesora? El de A y B, ¿no eran iguales? ¿No eran perpendiculares? No, no era cero. Al no ser cero, no son perpendiculares. Para que sean perpendiculares, te tiene que dar igual a cero. Bien, El bien, bien, producto profe. escalar. ¿Bien? Entonces, para saber si dos vectores son perpendiculares, tengo que evaluar el producto escalar. Si el producto escalar me da 0, los vectores son perpendiculares. Si el producto escalar es diferente de 0, ¿sí? Los vectores no son perpendiculares. ¿Está claro? Bueno, veamos ahora la siguiente proposición. A ver. Bueno, veamos ahora la siguiente proposición. Ya hemos entendido lo que significa vectores perpendiculares. Bien, pero ahora, nosotros ya sabíamos lo que significaba ángulo entre vectores, ¿bien? ¿Sí? Entonces ahora queremos ver si efectivamente podemos mostrar que el ángulo entre vectores paralelos y vectores perpendiculares está en concordancia con la definición de paralelismo y perpendicularidad de vectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la definición que hemos dado para ángulos, la definición que hemos dado para vectores paralelos, la definición que hemos dado para vectores perpendiculares, no se contradicen, ¿sí? Están en concordancia. Veamos la siguiente proposición. La siguiente proposición nos va a dar la proposición 1 nos va a dar una equivalencia de la definición de vectores paralelos. ¿Qué dice esta proposición? Si yo estoy por hablar de ángulos, recuerden que cuando hemos definido ángulos entre vectores, ¿sí? La definición de ángulo me pedía que los vectores no sean nulos. Entonces, si voy a trabajar con ángulos, los vectores A y B deben ser vectores de Rn, pero diferentes del vector nulo. Entonces, dados A y B, pertenecientes a Rn, distintos del nulo, esta proposición me asegura que si el ángulo entre A y B es 0, o el ángulo entre A y B es pi, eso pasa si y solamente si es necesario y suficiente, es una condición necesaria y suficiente, el vector A es paralelo al vector B. ¿Bien? La vamos a demostrar a la condición necesaria y suficiente en un solo paso. O sea, vamos a partir del hecho de que si el ángulo entre A y B es 0 o pi, y vamos a llegar a que A es paralelo a B. Y viceversa, si A es paralelo a B, vamos a concluir que el ángulo entre A y B es 0 o pi. Para hacer esta demostración, y escribir un poquitito menos, yo voy a escribir que phi, voy a llamarlo phi al ángulo entre A y B. ¿Bien? Entonces, hemos dicho que si phi es 0 o phi es pi, yo voy para allá, ¿sí? En este sentido, y digo que eso es verdadero, por trigonometría,
me dice que si phi es 0 o phi es pi, el coseno de phi es más o menos 1. Pero si miro de acá para acá, ¿eso por qué vale? Si el coseno de phi es 1 o menos 1, por la definición, el ángulo entre vectores está entre 0 y pi. Entonces, eso me dice que phi tiene que ser 0 o pi. ¿Sí? No puede ser otro valor, porque entre 0 y pi, ¿sí? Los únicos ángulos cuyo coseno es 1 o menos 1 es 0 o pi. Bien, entonces tenemos el primer sí y solamente sí. Ahora bien, sabiendo que el coseno de phi, ¿sí? Por ser phi el ángulo entre los vectores a y b, sabemos que el coseno de phi, por definición, ¿sí? Es igual a escalar b sobre la norma de a, norma de b. Y eso es sí y solamente sí por la definición del ángulo entre vectores. ¿Bien? Entonces, el coseno de phi, que es a por b sobre la norma de a, norma de b, es igual a más menos 1. Entonces, este es un número real, este es un número real. Si aplicamos valor absolutos en ambos miembros, como el denominador de esta expresión es mayor estricta que 0, sí basta con poner las barras de valor absoluto en el numerador. Y el valor absoluto de más menos 1 es 1. Entonces, a lo que hemos llegado es a que el valor absoluto de a escalar b sobre la norma de a, norma de b, es igual a 1. Si multiplicamos ambos miembros de esta igualdad por norma de a, norma de b, que sabemos que es distinto de 0, puesto que a y b no son el vector nulo, obtenemos la ecuación equivalente, valor absoluto de a escalar b, igual a norma de a, norma de b. Si recordamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, esta era una de las partes de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que me aseguraba que esta igualdad se cumple si y solamente si a es el vector nulo, b es el vector nulo o a es paralelo a b. Pero resulta que nuestra hipótesis es que los vectores a y b no son el vector nulo, como lo escribimos acá. Y entonces por Cauchy-Schwarz se debe cumplir que a es paralelo a b. Y ha quedado demostrada la equivalencia, que dice que si el ángulo entre a y b es 0 o pi, a es paralelo a b. ¿Sí? Y esto es un sí y solamente sí. ¿Bien? ¿Queda clara la demostración de la proposición 1? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a enunciar la proposición 2, que nos da una equivalencia de la definición de vectores perpendiculares. Nuevamente, como he aclarado recién, los vectores no pueden ser nulos. ¿Qué dice esta proposición? Dice que, dados A y B pertenecientes a Rn distintos del nulo, el ángulo entre A y B es pi sobre 2, si y solamente si el vector A es perpendicular al vector B. O bien, los vectores son perpendiculares. Bien, y nuevamente es una condición necesaria y suficiente. Y esta proposición la voy a demostrar en el pizarrón. Bien, para que la vean de otra manera. Entonces, yo tengo para la demostración sean A y B pertenecientes a Rn y, insisto muchísimo,
diferentes del vector nulo. Para poder hablar del ángulo entre A y B, que lo voy a llamar phi. Entonces vamos a partir del hecho de que el ángulo phi ahora, o sea, el ángulo entre A y B, es pi sobre 2. Si el ángulo entre A y B es pi sobre 2, eso implica, o quiere decir, que el coseno del ángulo, ¿cuánto es el coseno de pi sobre 2? 0. 0. ¿Bien? Bien. Recuerden que phi es el ángulo entre A y B. Entonces, sabiendo que phi es pi sobre 2, por trigonometría podemos asegurar que el coseno de phi es 0. Ahora bien, si sabemos que phi es el ángulo entre A y B, y sabemos que el coseno de phi es 0, y el ángulo entre los vectores está entre 0 y pi, ¿sí? Entre 0 y pi hay un único phi, ángulo entre A y B, ¿sí? Cuyo coseno es 0. Y ese es pi sobre 2. Tenemos la primera equivalencia. Muy bien. Por la definición, ¿sí?, de ángulo entre vectores, nosotros sabemos que el coseno del ángulo entre A y B no es otra cosa que A escalar B sobre norma de A, norma de B. Eso es por la definición de ángulo entre vectores, y phi es el ángulo entre A y B. Y eso es igual a 0. Muy bien. Wow. Ahora bien, acá ya tenemos números reales. A escalar B es un número real, norma de A, norma de B es número real, igual al número real 0. Para que un cociente me dé el número real 0, ¿sí?, la condición necesaria y suficiente es que el numerador sea igual a 0. ¿Bien? Esa es una condición necesaria y suficiente nuevamente. ¿Y qué hemos obtenido aquí? Que A escalar B es igual a 0. Y si recuerdan lo que acabamos de definir, ¿sí?, que es la definición de vectores perpendiculares, habíamos dicho que si A escalar B es 0, eso sucede si y solamente si los vectores A y B son perpendiculares. Y por lo tanto, ha quedado demostrada esta equivalencia de la definición, que dice que si el ángulo entre A y B es pi sobre 2, si y solamente si el vector A es perpendicular al vector B. ¿Bien? Entonces, evidentemente, todo lo que hemos dado, todas las definiciones que hemos dado, ¿sí?, son definiciones que evidentemente no se contradicen. Si las definiciones que damos se contradicen, no estarían bien hechas las definiciones. ¿Bien? Para un poquitito, por el pizarrón. La profe se cansa mucho porque está viejita ya. Y me dicen si han entendido. ¿Ha quedado claro, chicos? Quedó claro. Bueno, Sí, entonces, profe. evidentemente, Iba a acá decir, lo que... que me explique la última parte que no entendí, pero borró. que si A por B es 0, si A por B es 0, eso pasa si solamente si el ángulo A es perpendicular, perdón, el vector A es perpendicular al vector B. Eso es la última que hemos puesto.
¿Sí? Lo último que hemos puesto es que nosotros hemos probado, ¿sí? Que al probar hemos partido que si A, que si phi era 0, era phi sobre 2, hemos trabajado y hemos probado que A era perpendicular a B. Entonces la consecuencia de eso, como phi era el ángulo entre A y B, y ese ángulo es phi sobre 2, esto se cumple si A es perpendicular a B. Y lo que yo les decía es que esto tiene que suceder porque si no la teoría no funciona, ¿sí? Yo no puedo definir ángulo que se contradiga con lo que es la perpendicularidad. Entonces, si yo tengo un vector A y tengo un vector B, perpendiculares, ¿sí? Eso también me dice que el ángulo entre los vectores es pi sobre 2. ¿Bien? Entonces, estos dos enunciados terminan siendo equivalentes. ¿Bien? Se los podemos usar sin ningún problema. ¿Está claro ahora? Profe, tengo una duda. ¿Por qué a pi sobre 2 le tenía que sacar coseno? Porque así se definía ángulo entre vectores. Para hablar del ángulo entre vectores, yo tenía que usar el coseno del ángulo. ¿Ah? No puedo encontrar el ángulo volando. Tengo que encontrar el ángulo usando la definición. Y la definición me decía que el coseno del ángulo, ¿sí?, era A por B sobre la norma de A, norma de B. No la define como phi el arco coseno. Define como el coseno, porque es más fácil de trabajar simplemente. ¿Bien? A ver, veamos qué nos toca. Bueno, ahora vamos a definir lo que entendemos por vector unitario. Creo que no estoy grabando. Vamos a definir lo que entendemos por vector unitario en una dirección dada. O se llama también versor en una dirección dada. Recuerden que ya habíamos definido lo que era un vector unitario. Cuando definimos vector unitario, yo les dije un vector unitario es un vector que tiene norma 1. ¿Bien? Pero ahora estoy hablando de un vector unitario en una dirección dada. La misma definición me está diciendo, si me dice unitario, me dice norma 1. Y si me dice dirección, me está hablando de vectores paralelos. ¿Bien? Más generalmente nosotros lo vamos a llamar versor. ¿Bien? Dado un vector A de Rn distinto del vector nulo, llamamos vector unitario o versor en la dirección del vector A al vector E perteneciente a Rn, tal que, como les aclaré antes, es paralelo al vector A y su norma es 1. ¿Bien? Acá me parece importante remarcar por qué pido que el vector A no sea nulo. ¿Bien? Porque si el vector A es nulo, no voy a tener ninguna dirección para trabajar. ¿Bien? Entonces, cuando hablo de versor, tiene que ser un vector paralelo al vector A y de norma 1. Por eso es que necesito que el vector A sea distinto del vector nulo. Vamos ahora a obtener la fórmula, porque es muy linda la definición, nos da un concepto, ¿sí? Pero bueno, vamos a necesitar la fórmula para calcular el vector versor de uno dado. Bien,
Veamos entonces. Vamos a trabajar en el pizarrón para que me puedan seguir. Entonces, yo decía que, dado un vector A, ¿sí? Supongamos, bueno, no sé cuánto mido esto, pero esto mida más que 1, no sé. Bueno, entonces, el versor en la dirección de A es un vector que tiene la dirección del vector A, eso era decir que era paralelo, y norma 1. Entonces, este es un versor, que lo voy a llamar E, ¿sí? Si su norma es igual a 1, y alguien me puede decir, como me preguntan siempre, que me parece muy bien, ¿y en el otro sentido, profesora? Y sí, en el otro sentido también. ¿Bien? Si esto es un vector, ¿sí? Le voy a llamar E2, que también tiene norma 1. Entonces este es el vector E2 y este es el vector E1. ¿Bien? Entonces, tienen la misma dirección de A, son paralelos a A, y la longitud de esos vectores, la norma de esos vectores, es 1. Ese es el concepto de vectores paralelos. ¿Bien? De versor. De versor en una dirección dada. Entonces, para obtener la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Porque, bueno, está linda la definición, pero para trabajar hace falta una fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener fórmula. ¿Bien? Bien. Entonces, como siempre, tenemos que partir del vector A. Este vector A es de Rn y es distinto del vector nulo. Ya hemos explicado por qué. ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo el vector A de Rn distinto del nulo y quiero buscar un versor de ese vector A, lo que quiero buscar, ¿sí? De acuerdo a la definición, hemos dicho que por definición de versor en la dirección de A ¿sí? Yo quiero determinar un vector E tal que E es paralelo al vector A y la norma de E es igual a 1. ¿Sí? Es un vector E, vamos a poner aquí, perteneciente a Rn. Bueno, evidentemente tampoco va a poder ser nulo, porque si no estamos con problemas aquí en el paralelo. Bien. De la definición, le vamos a poner condición 1 y este le vamos a poner condición 2. De 1, ¿sí? Si E es paralelo al vector A, por definición de vectores paralelos, sabemos que existe un escalar lambda perteneciente a los reales, distinto del escalar 0, tal que acá como estoy buscando el vector E, voy a escribir E igual a lambda A. Entonces voy a encontrar el vector E, el vector A es conocido, cuando determine el escalar
lambda. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el escalar lambda? ¿Bien? Bueno, vamos a recuadrar eso. Profesora, sería lo Sí. mismo poner lambda escalar E igual a A. Y no, porque yo lo que estoy buscando es, digamos, no está mal, no está mal, pero yo estoy buscando justamente el vector E. ¿Sí? Entonces me conviene así. Lo otro no está mal, pero me conviene así. ¿Bien? Entonces, ¿está claro? O sea, yo lo quiero encontrar el vector E o el versor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que el vector E es igual a lambda A. ¿Sí? Si aplicamos norma, como estos dos vectores son iguales, ¿sí? La norma del vector E es igual a la norma del vector lambda A. ¿Sí? Entonces, si dos vectores son iguales, ¿sí? Tienen la misma norma. ¿Bien? Bueno. Y acá tengo la norma del vector lambda A. Por las propiedades de la norma, sabemos que la norma del escalar lambda por el vector A es el valor absoluto del escalar lambda por la norma del vector A. Y eso simplemente por las propiedades, por propiedad de norma de un vector. Bien. Si repasan, dan vuelta un poquito las hojas, van a poder darse cuenta de eso. Bien, y ahora lo que yo tengo acá es la norma del vector E, la norma del vector A, que es conocido, y el escalar lambda en valor absoluto, que es el que no conozco. ¿Por qué digo la norma del vector E? Porque por definición, o sea, por 2, la norma de E tiene que ser 1. Entonces, ¿qué me queda? Que 1 es igual al valor absoluto de lambda por la norma del vector A. ¿Bien? Ahora, como A, esto es distinto de 0. ¿Por qué? Pues el vector A es distinto del vector nulo. Entonces, eso me permite multiplicar ambos miembros por el inverso del escalar norma de A. Entonces, obtenemos que la norma, lambda, porque es lo que estoy buscando, el valor absoluto de lambda es 1 sobre la norma del vector A. ¿Sí? Claramente recuerden, esto es importantísimo. Entonces, fíjense que de alguna manera ya hemos determinado el vector E, porque a A lo conozco y a A lo acabo de obtener. Me dicen que el valor absoluto de lambda es 1 sobre norma de A. ¿Sí? Si el valor absoluto de lambda es 1 sobre norma de A, entonces lambda, por propiedades de valor absoluto, es más menos 1 sobre la norma del vector A. ¿Bien? Y así lo que hemos obtenido son dos versores, como ya habíamos explicado, ¿sí? Recién habíamos explicado que obtenemos dos versores, ¿sí? Del vector A, ¿sí? Obtenemos un versor E1 vamos a ver, aquí lo podemos poner que E es igual a más menos 1 sobre norma de A por A. ¿Bien? Bueno, obtenemos dos versores, uno con el signo más y el otro con el signo menos. Entonces, el de signo más, ¿qué me estará diciendo? Que tiene el mismo sentido que A.
Y el signo menos me dice que tiene sentido contrario al vector A. Entonces vamos a obtener un E1, que es 1 sobre norma de A por A. Recuerden que esto es un escalar, el producto del escalar 1 sobre norma de A. Y E2 con el valor menos 1 sobre norma de A por A. Entonces estos son los dos versores, ¿sí?, en la dirección del vector A, ¿sí? Estos son los dos versores en la dirección del vector A. Este tiene, ¿sí?, E1 es paralelo a A, eso quiere decir que tiene la misma dirección de A, y el sentido, ¿sí?, el mismo sentido de A. ¿Está claro? Porque el escalar es positivo, ¿se acuerdan de eso? Y en este caso, el vector E2, ¿sí?, tiene la dirección del vector A pero al ser el escalar negativo, tiene el sentido opuesto de A. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, lo que hemos hecho en el pizarrón es, vuelvo a repetir, obtener dos versores en la dirección del vector A. Uno con el mismo sentido de A y el otro con el sentido contrario. Si repasamos lo que le había explicado recién haciendo un dibujito, ¿sí?, o sea que es un esquema simplemente, un gráfico. Yo, por ejemplo, tengo este vector A. Profe, Y este es E1. A ver, dame un segundito y ya te contesto. Este es E2. ¿Bien? ¿Qué particularidad tiene? La norma de E1 es igual a la norma de E2, que es 1. Y los tres vectores tienen la misma dirección. Recuerden, dirección es equivalente a decir paralelos. Y tienen sentidos contrarios. Te escucho. ¿Qué me ibas a preguntar? yo era profe, somos varios chicos los que nos perdimos en esta última parte de la clase. ¿Y por qué no me han dicho antes? ¿Sé que tengo que explicar todo? Le estábamos escribiendo en el chat, pero bueno, estamos esperando a que usted termine su idea para recién decirle, para que usted pueda terminar su idea. ¿Para que yo pueda terminar de qué? Para que usted pueda terminar de explicarlo y ahí nosotros le decíamos las curiosidades que teníamos. Bueno, lo que pasa es que si yo borro todo, ahora tengo que empezar de nuevo. Bueno, vuelvo a explicar. Lo que pasa, profe, es que estábamos deleitando quién iba a ser el valiente que iba a decir eso. No, ustedes me tienen que decir en el momento, porque yo tengo un pizarrón chiquitito. Miren mi pizarrón. ¿Cómo es mi pizarrón? Chiquitito. Entonces yo tengo que borrar todo. Entonces yo tengo un vector A. Vamos a ver dónde se me han perdido y ahora me preguntan. ¿Está bien? Profe, yo tengo una duda con respecto al versor. Sí.
¿siempre va a medir 1 o puede medir entre 0 y 1? A mide cualquier cosa. La norma de A mide cualquier cosa. Ah, no, decía el versor, El o sea, versor mide 1. ¿Ah? y siempre va a ¿Está medir bien? 1, ¿verdad? O menos 1. A ver, vuelvo a repetir. Nosotros hemos definido un versor Profe, después podría ser un ejemplo de este, digamos. Sí, vamos a hacer, pero quiero que entiendan la definición. Si No, con no, el sí, ejemplo no. lo van a ver claramente. O sea, ¿qué quieren que haga? ¿La demostración o el ejemplo? Porque el ejemplo lo hago seguro. O sea, esto es un versor en la dirección de A. Si cumple lo siguiente. Voy a poner una felpita que escriban bien. ¿Qué tenía que cumplir para ser un versor? Tiene que ser paralelo a A y la norma del vector E tiene que ser 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo no estoy por buscar al vector E, haciéndolo cumplir ¿qué cosa? Que sea paralelo a A y que tenga norma 1. Esas dos cosas se tienen que cumplir. De esta afirmación, yo puedo asegurar que existe lambda real distinto de 0, tal que A, no voy a poner A. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué recién. A mí lo que me interesa es encontrar el E. Entonces voy a poner E igual a lambda A. ¿Hasta ahí entienden? ¿Sí? Pregunto. Sí, profe. Sí, porque yo busco un versor en la dirección de A. ¿Qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir esto y tiene que cumplir esto. De esta condición, tengo este resultado. ¿Bien? Entonces, ahora yo tengo igualdad de vectores. Y la otra condición que conozco, recuerden, yo lo que tengo es A. Eso conozco. Es dato. Lambda no conozco y E no conozco. Lo único que sé del vector E es que su norma vale 1. Eso es lo único que sé del vector E. Entonces, lo que hago, si a mí me gusta explicarles así, si ustedes me dicen no entiendo, yo les explico así. Porque sí es cierto, no tiene sentido subir una teoría repitiendo lo que ya hay. Entonces ustedes me tienen que decir, profesora, no entiendo, entonces yo les voy a explicar así, y así les voy a subir. Estoy editando, pero para que no queden tan feos, borro muchas cosas. Pero ustedes en cuanto no entiendan, me dicen, profesora, no entiendo. Entonces, como estos dos vectores son iguales, aplico norma en ambos miembros. ¿Hasta ahí está bien? ¿Bien? Sí, profe. La norma del vector E es 1. Y acá tengo valor absoluto de lambda por la norma de A. ¿Bien? Entonces, esto conozco. Esto conozco. Y lo que no conozco es lambda. Una vez que yo determine lambda, voy a tener el vector E igual a lambda A. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Hasta ahí entienden? Profe, tengo una pequeña duda, digamos, que espero no sea tonta, digamos, la pregunta. No me importa que sea tonta. Usted dice que conoce la norma de A. ¿Cuánto es? O sea, No sé, porque es un vector cualquiera. Un A cualquiera, pero le puedo calcular la norma. Yo al tenerlo al vector A, es dato, yo le puedo calcular la norma. Ese es un dato. ¿Está bien? Claro. ¿Ahora sí? Bueno, entonces, de esa igualdad, el valor absoluto de lambda es 1 sobre la norma de A. Y esto es un número real. Esto pertenece a los reales. Y más aún, es distinto de 0. No puede ser nunca 0. ¿Bien?
Bueno, pero esto es el valor absoluto. Y si un número en valor absoluto está en valor absoluto, es porque ese número es más o menos 1 sobre norma de A. Y lo que he encontrado es el escalar que yo necesito para conocer el versor. Entonces, por eso yo digo que el versor es más menos 1 sobre norma de A por A. Con el signo más obtengo el de 1 acá lo tengo. Y con el signo menos, Y no se puede entonces directamente decir que el versor de un vector es dicho vector dividido por su norma y chao. es que eso Más o es. menos. Eso es. Eso es efectivamente, nada más que te lo he demostrado. ¿Bien? Entonces, con el signo más tiene la misma dirección y el mismo sentido, y con el signo menos tiene la misma dirección y sentido contrario. Acá es así. Acá es así. ¿Está claro? ¿Mm? Que no quiere decir que si un vector, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Ahora ha quedado claro? Sí. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué definición habíamos utilizado cuando nos daba que lambda era igual a 1 sobre norma de A? Acá. La división. Sí. El pasado dividiendo la norma de A. No, perdón, cuando daba más menos 1 sobre norma de A. Esos son propiedades de valor absoluto. Si un número en valor absoluto es 1 sobre norma de A, es porque el número es más o menos 1. Gracias, profe. ¿Ah? Recuerden el valor absoluto. ¿Cuánto es el valor absoluto de 2? Pero el valor de lambda A, ¿cuánto es? Para sacar... Ahora lo vamos a buscar. ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Qué les parece si con el ejemplo terminamos de entender? Veamos un ejemplo. Profe, está buena la Así. idea. ¿Cómo? ¿Cómo? Está buena la idea. Y sí, veamos un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, el vector A de componentes, por ejemplo, 3 menos 4. Veamos. Bien, siempre pongo los ejemplos en R2 para que gráficamente lo podamos mirar mejor. Bien, entonces, el vector A, yo quiero determinar los versores en la dirección de A. Bien, entonces, buscar los versores en la dirección del vector A es buscar un vector que sea paralelo a A y que tenga norma 1. Eso dice la definición. Bien, pero lo que hemos aprendido recién es en aplicar una fórmula para encontrar esos versores. Y esa fórmula me decía que la obtenía como más o menos 1 sobre norma de A por A. Recuerden que, o sea, ahí los puse a los dos juntos, los dos versores. Recuerden que ustedes me decían, profesora, pero la conoce a la norma de A, y si yo conozco el vector A, conozco la norma de A. ¿Mm? Conozco la norma de A. ¿Sí o no? Antes que se me pierda, Sí. me contestan. ¿Sí o no? ¿Cuánto era A? 3 menos 4 puse, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo calculamos la norma de A?
Con el Eran teorema. Ah, escalará. complementar, correcto. Muy bien, La norma de A vale 5, profe. muy bien. Sí, es el que pongo para que más o menos... Bueno, la norma de este vector A es 5. Si acá yo le he puesto los dos versores juntos, ¿sí? Y por ahí quiero aclarar algunas cositas. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es el versor E1, ¿sí? Que es 1 sobre norma de A por A, y el versor E2, que es menos 1 sobre norma de A por A. ¿Qué particularidad tenía este? Que tiene la dirección y el sentido de A, y este tiene la dirección, pero el sentido opuesto de A. Hago una pregunta. ¿Puedo escribir así? Si no hay así, ¿de qué te vas a reír? ¿Puedo escribir así? No. Si Sí. es E1, sí. Sí, sí Si es puede. No. E2, creo que Jamás. No, no se puede, no se puede. Recuerden, esto parece muy bonito, pero eso no está definido así, ¿sí? En realidad es el escalar por el vector. ¿Está claro? Así que, por favor, tengan cuidado con ese abuso de notación. ¿Bien? No es correcto decir el vector A sobre la norma de A, ni el vector A sobre 5, ni el vector A sobre 8, ni el vector A sobre nada. ¿Está claro? Bueno, entonces, una vez que hemos buscado en la carpeta hasta que me la aprenda de memoria, el vector E1 y el vector E2, lo voy a calcular. 1 sobre norma de A, la norma de A vale 5. Y el vector A, 3 menos 4. Esto es 3/5 menos 4/5. ¿Bien? Y este es el versor. Vamos a ir borrando un poquitito aquí. E1 me ha dado por resultado el vector 3/5 menos 4/5. A ver, si le calculan la norma a ese vector, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto les tiene que dar la norma? 1. 1. Les tiene que dar 1. Si no le da 1 es porque han hecho mal. Y si se fijan si es paralelo a A y no le sale paralelo a A, ¿está bien? No. No, porque tiene que ser paralelo el vector A. Bueno, calculemos E2. ¿Qué diferencia hay con E2? Que es 1. Menos 1 sobre 5 por el vector 3 menos 4. Esto es menos 3/5, 4/5. No había ni necesidad de calcularlo. ¿Por qué digo que no había necesidad de calcularlo? ¿Cómo son los vectores? Porque, o sea, ya lo sabemos por la definición. Sí, pero ¿cómo son el E1 y el Inverso. E2? Iguales. No. Opuestos. Opuestos, muy bien. Los vectores E1 y E2 son vectores opuestos. Entonces ahora vamos a dibujar, a ver si me sale más o menos bien. Ah, empiece mal. Ustedes se ríen, pero yo soy la que estoy sufriendo acá. Ay. El descaro de la gente, lo dice así. ¿Ah? Ay, no sé qué me pasa. Ya se pone nervioso, profe, ¿no? No. No. Es que por ahí hay que pensar muchas cosas para que salga lindo esto. Bueno,
marcamos las unidades. Este es el 1. Voy a tratar de marcarlo bien. No me pongan música porque después eso es lo que queda horrible en la grabación después. La vez pasada he tenido que borrar un capítulo de Netflix de la grabación y eso no es fácil. Bueno, más o menos. Recuerden que las unidades negativas están aquí. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, grafiquemos el vector A, que en este caso particular tiene norma 5, es un caso particular, un ejemplo, y que evidentemente ese número es mayor que 1, ¿sí? Pero no tiene por qué ser siempre mayor que 1, puede ser menor que 1 también. Entonces, el vector tiene componente 3 menos 4. Tengo unas hermosas reglas, pero queda feo cuando lo hago con reglas. Bueno. Este es el vector A. ¿Bien? Y ahora me van a decir, ¿cómo grafico el vector 3/5? Profe, el vector A no es 3 menos 4. Ahí es menos 4 menos 4. 3 menos 4 marqué, o me equivoco. Ah, sí. Sí, 3 menos 4. Lo vi mal, disculpe. Bueno, 3/5, yo tendría que dividir la unidad en 3 partes y tomar 5 pedacitos. ¿No? Perdón, dije al revés. Tengo que dividir la unidad en 5 partes y tomar 3 pedacitos. Pero yo voy a hacer trampa ahora y voy a graficar una circunferencia de radio unidad. ¿Bien? ¿Eso es hacer trampa? Sí, voy a hacer trampa. Porque todos los puntos o todas las emplas que caigan en esta circunferencia tienen módulo cuánto. Perdón. Sí, tienen módulo cuánto. ¿Ah? 5. La distancia de cada punto al origen, ¿cuánto es? 1. 1. Todo punto que caiga en esta circunferencia, la distancia del punto al origen es 1. Entonces, ¿sí? Si el E1 tiene la dirección y el sentido del vector A, este vector es E1. ¿Ven por qué les dije que hice trampa? Porque no hice los cálculos. ¿Y cuál va a ser el vector? E2. Tiene la misma dirección. Lo opuesto. Pero es opuesto. Diferente sentido. Ese es E2. Y evidentemente, si ustedes con la regla quieren dibujar el 3/5, yo les decía, divido la unidad en 3 partes iguales, ¿no es cierto? En 5, profe. En 5, otra vez. Profesora, la vamos a tener que aplazar. Divido en 5 partes iguales, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Y que tengo que tomar 3. ¿Bien? 3/5. Divido la unidad en 5 partes iguales. 1, 2, 3, acá hice de más. No me salió muy redondito esto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo que tomar menos 4. Y efectivamente tengo el vector 3/5 menos 4/5. ¿Bien? Y así pueden dibujar los otros dos. Sin miedo, pero yo les dije, hice trampa cuando dibujé la circunferencia de radio unidad, y si hubiese tenido un compás me hubiese quedado mucho más bonito. ¿Está claro hasta ahí? Qué bonito que quedó el dibujo.
Sí. Esto, si después quieren, lo borran. ¿Ah? Borran la trampa y dejan esto. Ah, ¿sí? se puede hacer la trampa. Y por supuesto. Si vos sabés que tiene norma 1. Todas las trampas se pueden hacer. Si no se dan No. cuenta los otros, siempre te puede hacer trampa. Ah. Bueno, ¿alguna pregunta? Escucho la pregunta. Profe, habíamos dicho que para verificar que lo que estamos haciendo está bien, E1, o sea, la norma de E1 nos tiene, o E2 nos tiene que dar 1, ¿verdad? Sí. Y yo recién de curiosa lo saqué con la calculadora lo que estábamos haciendo y da 1, ay, recién lo borré, 1, ¿Qué, el 1 sobre norma de A o este? ¿Este? E1, la norma de E1. ¿De este? Sí. No, mira, lo calculemos. Acá la compañera dice que hemos hecho los cálculos mal. A ver, veamos. Ella dice de curiosa, ¿sí? Pero por la propia definición te tiene que salir bien. Bueno, está bien. A mí me gusta que prueben. Calculemos la norma de E1. Lo que pasa es que la calculadora es muy probable que te haya, esto es 9, 25avos. Profe, a mí sí me da 1. 25avos. ¿Sí? Y en el numerador tenemos 25 sobre 25, y eso es. ¿Bien? Claro. Lo que pasa es que a lo mejor tu calculadora ha hecho aproximación. Algo debo haber hecho mal. No, o ha puesto mal o ha hecho aproximación. Bueno, para que terminemos este pedacito, antes que se vayan, ¿sí? Les comparto pantalla y les hago una pequeña explicación, si no va a quedar todo en medio. Bueno, entonces ya hemos entendido lo que son versores, hemos hecho ejemplos, hemos visto el gráfico. Entonces ahora vamos a hablar de lo que entendemos por versores fundamentales. Cuando hablamos de los versores fundamentales, hablamos Profe, ya de... son -10. Sí, por eso termino este poquitito y cortamos. Los versores fundamentales, bueno, los dejo y les explico la clase que viene. De paso entienden bien. Bueno, queda pendiente versores fundamentales, entonces. Profe, Nos vemos. Nos quedan dos cositas. El teorema de versores fundamentales y teorema de Pitágoras, que creería que lo voy a dejar para que lo lean del apunte, ¿sí? Dos cositas de qué, profe. ¿Ah? ¿Cómo dos cositas? O sea, dos cositas de este tema. Sí, quedaba dos cositas para terminar el capítulo, pero bueno. Que sí, los chicos se quieren ir rápido. Sí, me parece perfecto. Yo tengo una que duda, se vayan. Una Sí. sola, dos dudas tengo yo. Sí, yo de la escucho. pizarra quiero yo. Sí, te escucho. ¿Cómo el cálculo de 9 sobre 25 y abajo da 25 sobre 25? Es una suma algebraica. El denominador es 25. Se suma las dos fracciones, ¿que no? Claro, o sea, vos tenés 9 sobre 25 más 16 sobre 25. Y eso es 25 de 9 más 16. ¿Está bien? Sí, ahora sí, profe. Muchas gracias. Pregunten lo que quieran, pero es verdad que por ahí, perdón, es que yo he puesto la alarma justamente para... Pregunten lo que necesiten, y bueno, por ahí ya cuando vayamos entendiendo más, algunas cositas van a quedar para ustedes, porque si no se nos van a ir mucho los tiempos, ¿no? ¿Bien? Profe, ¿se Bueno, escucha? yo voy. ¿Está claro? Bueno. Sí, ¿alguna otra pregunta? Tengo una duda sobre los versores. Por ejemplo, si el vector A se encuentra en el eje de la X, ¿el versor es igual al versor, digamos, preestablecido? Claro, yo justamente eso era lo que les quería explicar. Justamente era lo que les quería explicar. Cuando vos tenés el eje X y el eje Y, este es el 1, este vector
es el versor fundamental del eje X. Ese se llama versor fundamental, el que tiene la dirección del eje X y el sentido, ¿sí? Es el sentido positivo del eje de las X. ¿Eso es lo que me preguntabas vos? Sí, Y en profe. el eje Y tenemos el otro versor fundamental. Entonces los versores son para indicar la dirección de los vectores. ¿Sí? Y los versores fundamentales tienen la particularidad de apuntar siempre hacia el lado positivo. ¿Mm? Profe, ¿los ¿Está bien? versores fundamentales serían lo mismo que un versor unitario? Sí, los versores, versor es vector unitario. Ya es vector unitario. Pero se llama fundamental porque son los que están en las direcciones de los ejes fundamentales. ¿Mm? ¿Está bien? Pero tengo una duda. ¿Para qué nos servirían, digamos, todo esto de los versores? Este versor te da las unidades, las medidas de las unidades. O sea, te sirve para marcar. Supongamos que yo te diga, dame un vector A, y te dé el versor A este. El versor este, el E1. ¿Sí? Esto es como una unidad. ¿Sí? Te da una medida. Esto es 1 y esto mide 5. En el ejemplo que hemos dado. ¿Mm? Es como que te da una escala. ¿Está claro? Sí, profe. Y en los ejes coordenados son de fundamental importancia, porque en los ejes coordenados es justamente donde si yo te digo que marques el punto 3, 4, lo que estoy diciéndote es que marques los vectores que tienen componentes 3, 0 y 0, 4. Entonces para eso necesitas este vector y para eso necesitas este vector. Y la suma de esos dos vectores te da el vector de componentes 3, 4. ¿Te parece? Ah, ya me quedó muchísimo más claro. ¿Está bien? Gracias. Este es el 1, 0. Y este vector, ¿sí? Es 3 veces el 1, 0. Es el vector 3, 0. Este es el vector 0, 1. Los versores serían más toda una escala, digamos, Es una de un escala. vector más grande. Claro, y ese es el vector 0, 4. La suma del vector 0, 4 más la suma del vector 3, 0 te da el vector 3, 4. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, ¿Ahora ha profe. quedado claro? Bueno. Muy bien. Profesora, el vector Sí. canónico sería versor o vector canónico, el que es 1, 1. Sí, le llamamos vector canónico también, sí. Bien. A los versores le llamamos vectores canónicos. A ver, en el apunte que he puesto. Versores fundamentales también se los llama versores canónicos. Sí le puse eso. ¿Mm? Que se los llama vectores canónicos. Eso Profe, dice el yo tengo una apunte. pregunta. Sí. Quería saber si cuando terminemos este capítulo, ¿qué vamos a tener examen o cómo es? Van a tener un evaluativo de control. ¿Sí? Profe, listo. ¿qué era eso Que tienen que del ir aprobando autoevaluativo? para que después les demos la regularidad. ¿Sí? ¿Y eso sería la semana que viene? Y sí, la semana que viene terminamos ya, creo, ¿no? Profe, ¿y eso tiene recuperación? Tiene recuperación. La semana que viene es feriado, profe. El jueves y el viernes, sí, me tengo que fijar en el cronograma cómo he marcado. ¿Y se aprueba con 4? Sí, sería la otra, terminarían ustedes, por el cronograma, por el feriado. ¿Sí? ¿Se ¿Otra aprueba con pregunta? 4, profe? Sí. ¿Cómo? Si se aprueba con 4. Los evaluativos ya vamos a ver con cuánto les pedimos que aprueben. Porque por Profe, tu ahí hacemos ejercicio. formulario. Tengo miedo, profe. Oh. Profe, ¿por Estoy qué al final no se aterrado. hizo promocionar la materia? ¿Por qué no le hemos hecho promocionar? Sí. Porque tenemos 1.600 alumnos.
Estamos en eso, queríamos hacer la promocional, pero tenemos 1.600 alumnos. En esa. ¿Mm? Profe, ¿esos evaluativos serían más o menos la modalidad de los que nos daban en el curso de ingreso? Cada vez que terminábamos una unidad. Y supongo que sí, no he visto lo del ingreso, pero supongo que sí. ¿Mm? Bien, gracias. ¿La nota de esos autoevaluativos, formulario, influye en algo? Tienen que tener aprobado 3 para regularizar la materia. Profe, De los 5. De todas maneras, van vuelvo a a- repetir, tienen recuperación. Sí, te escucho. van a subir al aula, digamos, la fecha, digamos, para la evaluación.